Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos comenzando un nuevo encuentro, una nueva clase en nuestro querido curso aquí en Cursa Virtual de Género y Filosofía Francesa. Muy bien, hoy en la clase número 5 vamos a ver el Antiedipo de Deleuze y Guattari. Vamos a ver cuáles son las figuras que podrían pensarse como, bueno, como una suerte de antecedente básicamente de la noción de lo queer, que es lo que estamos viendo básicamente. Y en este caso voy a centrarme en dos nociones, la noción de esquizo y la noción de cuerpo sin órganos, ¿no? Por supuesto a partir de El Antiedipo de Deleuze y Guattari, un texto de 1972, un texto que a mí personalmente me fascina y que básicamente damos cursos aquí en Cursa Virtual del Antiedipo cada 2 años, renovados, incluso si quieren hacerlo. Ya también hay uno disponible incluso en la tienda por si les interesa ampliar lo que vamos a ver la clase de hoy. Digo. Hoy, aclaro, obviamente voy a centrarme solamente en estas dos nociones, estos dos términos que son esquizo y cuerpo sin órganos. Voy a decir algunas generalidades sobre el Antiedipo para un poco contextualizar, pero por supuesto que no voy a ampliarlas porque es imposible. Este libro lo vemos en 8 clases enteras para que tenga una dimensión de que es un texto muy importante. Ahora, es un texto también muy importante para la teoría queer, y van a ver por qué. Porque hay una lectura que tienen Deleuze y Guattari de la sexualidad muy particular y hasta diría muy de avanzada, ¿no? Van a ver su posición respecto de la, por ejemplo, de la transexualidad, ¿no? O la noción de la homosexualidad molecular. Es decir, todas cuestiones que uno puede ver como antecedentes, como precuelas, ¿no? Como gérmenes, como potencias a punto de actualizarse todo el tiempo, de nociones que están presentes en la teoría queer de Judith Butler. A pesar de que entre Butler y Deleuze no hay tanta afinidad, es uno de los filósofos franceses con los cuales a veces más discute. De hecho, digamos como de forma explícita lo hace, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la afirmatividad, con la afirmación, con esa filosofía de la afirmación antidialéctica, a veces muy explícita que aparece en Deleuze, aleja a Butler del filósofo francés porque Butler acentúa la negatividad, la negación. La negación es constitutiva para el reconocimiento, es decir, en tanto y en cuanto doy cuenta de otro que no es yo, que me niega en cierto sentido, es fundamental para Butler, ¿no? La dinámica de la negación. Esto después vamos a verlo seguramente en la última clase cuando analicemos con más detalle Gender Trouble como final del camino. Seguramente esto va a aparecer, pero bueno, de todos los filósofos franceses yo diría que es el que la relación es un poco más tensa, ¿no? Hay más fricción, ¿no? A diferencia de Foucault, que claramente es un filósofo de referencia, de Derrida, que aunque lo mantiene un poco lejos, lo incorpora más claramente, de Althusser, que lo incorpora, digamos, de Monique Wittig, etcétera, etcétera. Obviamente el caso de Barthes, que ya analizamos la clase pasada, con Zambinella, que uno puede ver también esos encuentros, aunque no lo mencione, digamos, Butler. A veces esta convergencia es más directa, a veces no tan directa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo un material de lectura donde vamos a trabajar sobre todo, primero algunas nociones generales del Antiedipo, cuál es la hipótesis del Antiedipo, y después vamos a ver la noción de deseo, de devenir, y lo que llaman Deleuze y Guattari la triple síntesis, ¿no? Lo que es la triple síntesis donde se ve el deseo, y donde aparece la sexualidad, como ellos piensan la sexualidad. Entonces me voy a centrar allí y vamos a leer obviamente fragmentos del libro que tengo acá marcados. También tengo el texto de Éric Martí, que voy a empezar ahora con Martí, y también tengo 1000 mesetas, que ya lo utilizamos en las clases anteriores cuando vimos la noción de huevo, el concepto de huevo en Deleuze, en lógica del sentido, que es muy importante, que también funciona, digamos, como una figura de la androginia. La androginia, que dicho sea de paso, quedó ahí en suspenso, que siempre trato de desarrollar y no desarrollo. Vamos a ver si hoy trato de desarrollar, ¿no? Me parece importante. De hecho, voy a anotármelo para que de última, al final de la clase, básicamente es narrar lo que es el mito del andrógino en el banquete de Platón, para que vean ustedes que también, incluso en la antigüedad, ya encontramos prefiguradas
estas entidades que uno podría calificar como prequeer o protoqueer, ¿no? Entonces, acá en Mil Mesetas lo que marqué solamente es una cita que tiene que ver con el devenir mujer, con la concepción del devenir mujer, digamos, ¿no? ¿Qué es el devenir? Que lo vamos a ver ahora, y luego específicamente el devenir mujer, articulado obviamente a partir de dos filósofos que son hombres heterosexuales, ¿no? Y que piensan el devenir mujer desde una condición marcada, de una condición molar, limitada, digamos, ¿no? Entonces, a veces se lee, digamos, hay algunas autoras feministas que leen esta noción de devenir mujer, constituida, construida, edificada por dos filósofos, digamos, mayoritarios, entre comillas, que articula una subjetividad mayoritaria, como una suerte de fuga, como una suerte de despliegue. Ya lo vamos a ver. Esto lo voy a dejar más para el final. Bueno, vamos a empezar con Éric Martí. Hay toda una sección que ahora les voy a mostrar. En el libro El sexo de los modernos, obviamente, estas articulaciones que fuimos haciendo ya algunas, y que restan todavía algunas por ver, por cierto, yo las encuentro sobre todo en la tercera parte llamada el sujeto de lo neutro, ¿no? Entonces ahí aparece lo neutro, la muerte de Deleuze, lo neutro, la muerte Barthes, el capítulo 2 sobre Derrida. Bueno, toda esta tercera parte del sujeto de lo neutro es donde aparece más marcadamente. Ahora, ya algo vimos sobre Deleuze cuando analizamos la figura del huevo y leímos algunas cuestiones, ¿no? Ahora voy a ir a... yo les diría que hay algunas observaciones muy interesantes que hace Martí sobre específicamente el antiedipo, porque estoy hablando de la página 200, a partir de la página 255, donde habla de perverso y perversión, la figura de la perversión, ¿no? Dice, el placer es un neutro, la forma más perversa de lo demoníaco, ¿no? Lo neutro es así una extraña máquina nutrida por una perversión que no se asemeja a las imágenes que de ella tenemos hoy, a pesar de la referencia a lo demoníaco. Bueno, acá está hablando del placer del texto de Barthes y después empieza a hablar, sí, de lógica del sentido de Lewis Carroll, perdón, de Deleuze, que hace alusión a Lewis Carroll, a Alicia en el País de las Maravillas. Y dice la página 256, así Deleuze hace de la perversión de lo neutro el equivalente del nuevo acto filosófico de la modernidad. Está inventando, precedida en este aspecto por los estoicos o los cínicos, inventores de las superficies, los lugares de los dobles sentidos, la continuidad entre anverso y reverso. Esta lógica de la superficie es una lógica de la perversión, porque impide básicamente una estructuración dicotómica binaria, es decir, pensar el sexo, por ejemplo, en términos binarios, como el huevo, que resiste a esa cuestión. Pero esto ya lo vimos, así que no voy a volver sobre eso. Voy a ir a donde él cita el antiedipo, página 258 y 259, ¿no? 258 y 259. Y también hasta 260, les diría esas tres. Bien lo que dice acá, ¿no? En la página 258, como les comentaba, dice: el neurótico es el hombre moderno que menciona Lacan, ser de nada, condenado, escribe a la más tremenda galera social. Ese exacto contemporáneo es aquel en quien los pensadores de lo neutro veían al mal enfermo, e incluso al único enfermo, como señala Deleuze en el Antiedipo. O sea, obviamente el Antiedipo es un texto, ya por su título, que va a cuestionar la edipización del inconsciente. O sea, una lectura centrada en lo que llaman Deleuze y Guattari la edipización del inconsciente. Vale decir, la lectura familiarista, la idea de que el deseo está anclado en la intimidad, la idea de que el deseo es una cuestión privada, que tiene que ver con un trauma familiar, que hay que desarrollar, que hay que destrabar, por supuesto, a partir de una cura psicoanalítica, esa idea privatizadora del deseo, esa idea del deseo cerrado sobre la intimidad familiar, el vínculo con el padre, con la madre, y que hace de la figura del neurótico el protagonista central, según el punto de vista deleuze o guattariano, de la óptica lacaniana, pero también freudiana. Es decir, la idea esta de que hay una lectura demasiado en términos de intimidad e incluso de privatización del deseo. Bueno, básicamente lo que hace el Antiedipo es precisamente desedipizar, plantear un deseo
más allá, o sea, sacarlo de la esfera de la intimidad, ¿no? Sacarlo de esa esfera. Es decir, por supuesto que todos tenemos una familia, por supuesto que tenemos padres, madres, que probablemente tuvimos traumas, pero el deseo es algo que está inserto en lo social, que no está inserto solamente en lo pequeño, en lo familiar y en lo íntimo, sino que está inserto en lo social. El deseo recorre todo tipo de relación productiva, por tanto económica, política, social. El deseo está inserto en la historia. Y las familias están insertas en la historia, por eso no están exentas de que el deseo las atraviese, pero el deseo es algo mayor. El deseo, van a decir Deleuze y Guattari, es productivo, es producción. No hay una lectura de la carencia, no hay una lectura del deseo como aquello que me falta, aquello que no tengo, sino el deseo de ser un proceso productivo que construye agenciamientos todo el tiempo, que construye redes de relación. No tiene nada que ver con la carencia, más bien lo contrario, el deseo tiene que ver con el exceso que brota a borbotones, tiene que ver con un devenir, ese es el término, ¿no? Un devenir que no cesa de moverse por el territorio y que no cesa de conectar singularidades, cuerpos, que no cesa de crear acontecimientos. Entonces allí no hay nada que tenga que ver con la carencia, ni con la privatización, ni con la intimidad, por lo menos no solamente, digamos, por supuesto que atraviesa esas dimensiones, pero no solamente. Entonces, todo este tipo de dinámica es la que buscan desbaratar Deleuze y Guattari desde su lectura crítica del psicoanálisis freudiano, pero también lacaniano, aunque por supuesto que reivindican y elogian un montón de cuestiones analíticas de Lacan. Incluso la propia figura de Lacan está preservada, yo diría, digamos, ¿no? Es más el lacanismo, cierta operación del lacanismo que Lacan, lo que ellos critican. Pero básicamente lo que también van a criticar es la figura del neurótico, que es un poco la figura privilegiada por el psicoanálisis, ¿no? Esto es lo que ellos van a criticar. Y van a oponer a esa figura del neurótico la figura del esquizo. Entonces vean lo que todo esto un poco, toda esta vuelta que hice, también ya es un poco explicando cuál es el principio de Antiedipo. Entonces, como decíamos acá, incluso el único enfermo, como señala Deleuze, el Antiedipo, neurosis del autocastigo, síntomas histérico-hipocondríacos, inhibiciones funcionales, desrealizaciones del prójimo y del mundo, con sus secuencias sociales de fracasos y crímenes. O sea, el neurótico es todo esto, digamos, ¿no? La disfuncionalidad, la inhibición, la hipocondría, el autocastigo. De modo que la perversión puede aparecer como el medio ideal de escapar a la enfermedad contemporánea, la neurosis. Ya ven ustedes, ¿no? Frente a la neurosis y la figura del neurótico privilegiadas por el psicoanálisis, encontramos en la perversión y en el perverso las figuras que nos permitan escapar. Por supuesto que acá estamos también jugando un poco. A ver, ustedes piensen que Deleuze y Guattari no es que usen estos términos en un sentido técnico, clínico, psicoanalítico estricto. También están jugando un poco con las imágenes, lo mismo que con el término esquizo. Se presta confusión y los propios autores lo han aclarado. No es que la esquizofrenia sea exaltada, sea elogiada, porque de hecho ellos dicen la esquizofrenia clínicamente hablando tiene que ver con una ruptura con el mundo, absoluta. Y ellos van a leer el esquizo como una figura más bien contraria, como una figura que conecta con el mundo, como una figura que conecta con el mundo en su totalidad y como una figura creadora opuesta al neurótico también. Bueno, la perversión acá funcionaría en un sentido similar. Dice, la perversión es en cierto modo la salud que distancia de la mediocre patología social. El neurótico es alguien que está cristalizado, es alguien que está encerrado, es alguien que no cesa de repetir y que no cesa de volver al pasado y que no cesa de tener un vínculo con el deseo, como hoy dirían, tóxico, nocivo. Entonces, bueno, sigue analizando Martí y es muy interesante cómo lo hace. En la página 259 dice estructura de la perversión, perversión como una estructura pura, estamos lejos de los estereotipos satánicos. O sea, no tiene que ver con lo demoníaco. Es cierto que el término perversión está cargado de una carga, está insuflado de una carga muy negativa, muy peyorativa, digamos, ¿no? Bueno, tratemos de pensarlo en un sentido distinto. De todas maneras, este término va a caer, van a ver, este término va a desaparecer gradualmente de muchos filósofos franceses, como ya lo dijimos, creo.
Dice, se trata de una etapa perversa perfectamente consciente de su historicidad y sus límites históricos. Acá está lo que yo les dije. Perverso y perversión son términos fechables y datados. Su breve vida puede situarse entre fines de la década de 1950 y comienzos de la siguiente y mediados de la década del 70. ¿No? O sea, es un término que circula, perverso y perversión, entre los 50 y 60. Pero ya en los 70 de a poco se empieza a dejar de lado en la filosofía francesa. Dice, poco a poco Barthes, Derrida y Deleuze abandonarán estas palabras. A partir del Antiedipo, Deleuze preferirá utilizar esquizo, por eso la vamos a ver ahora, que sin embargo es en gran parte heredera de aquellas. O sea, esquizo de alguna manera está supliendo conceptualmente lo que quiere decir perverso. De alguna manera como la figura del huevo también, que ya vimos, ¿no? Que son todas formas de lo neutro que anticipan lo queer. Pero perverso se pierde y deja su lugar al protagonismo del esquizo. Dice, la palabra misma se tornó incomprensible y comenzó a vérsela como si hubiera salido directamente de los manuales medicalizados de la psiquiatría convencional, perverso, o de un dandismo snob. Lo cierto es que el perverso, en la época de su esplendor, reivindicó una posición aristocrática, la de anarquista coronado, como insiste en señalarlo Deleuze, ¿no? Claro, porque el perverso tiene esta idea de, bueno, de ser una suerte de anarquizante, digamos, ¿no? Como si fuera una figura anarquizante, una figura libre en ese sentido. Dice, la pregnancia del tema perverso se percibe a veces como una anticipación, acá está, del primer queer americano. En las décadas de 1970 a 1980, que Gayle Rubin, que es una gran autora, que cita Foucault, por ejemplo, llama proto-queer. Ya se pueden ver como figuras proto-queer, figuras previas, pero que ya anticipan lo queer. Aún influenciado por la cultura europea, anarquista y pop. Poco tiempo antes de la aparición del SIDA, el de los Gay Pride y el proyecto político de construir una comunidad queer. El movimiento gay o lesbiano no es en este caso un grupo de presión o un grupo social legítimo, sino una comunidad erótica marcada por las desviaciones. Es una estética a menudo vanguardista asociada a Warhol, Mapplethorpe, Basquiat, etc. Entonces, esta es la idea. O sea, acá no tenemos todavía una lectura en términos de derechos, reivindicativa. Esto va a aparecer muchísimo tiempo después. Y de hecho, la teoría queer de Judith Butler, no tanto en Gender Trouble, pero sino en Cuerpos que Importan, en Deshacer el Género, en los libros subsiguientes que publica, va a centrarse sobre todo en este aspecto, en el aspecto también de la legitimidad, de lo que ella llama vidas precarias, que son vidas no legitimadas normativamente, desde el punto de vista estatal, legal, desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Bueno, acá estamos viendo en este territorio de la filosofía francesa que, por supuesto que ese tema no se plantea todavía, sino más bien se plantea una suerte de construcción de una comunidad marcada por prácticas eróticas, entre comillas, desviadas o vanguardistas, ¿no? Desde el punto de vista estético. Un poquito más adelante dice, el queer, incluido el que escapa todavía al control sociológico, se asigna por objeto esencial a las minorías. Y acá me importa porque minoría, devenir minoritario, devenir menor, es clave en Deleuze y Guattari, de El Antiedipo y de Mil Mesetas, ¿no? La palabra menor, todo devenir es minoritario, por tanto acá nos va a interesar. Dice que se trata de multiplicar al infinito, y en este sentido las perversiones en plural son el objeto de un activismo militante hecho de provocaciones que aspiran a una visibilidad radical. Pero Deleuze y Guattari, incluso en textos en los que el movimiento queer pudo inspirarse, insisten en la diferencia entre las minorías y lo minoritario. Esto está bueno, esto aparece en Mil Mesetas sobre todo, ¿no? Hay una diferencia entre la minoría y lo minoritario. ¿La diferencia cuál es? Bueno, es que la minoría, bueno, acá lo dice Martí, lo leo y ahora lo explico. Dice, el devenir minoritario, las minorías son subsistemas de la mayoría en cuanto a sistema homogéneo y constante. Y una política de las minorías sigue atraída por lo homogéneo. A la inversa, lo minoritario se exalta como devenir, como potencial creativo. Y el devenir le está exclusivamente reservado. ¿Se entiende? O sea, lo que ellos van a propugnar sobre todo es la noción de lo minoritario.
Porque la minoría a veces se piensa simplemente como oposición binaria a la mayoría. Hay una mayoría y hay una minoría. Y la minoría se piensa en relación con ese sistema homogéneo, constante, legítimo y puede cambiar. Mientras que lo minoritario no es cuantificable. La minoría es cuantificable. Uno puede decir exactamente la cantidad de individuos que forman parte de esa minoría sexual, étnica, lo que sea. Mientras que lo minoritario no, es inasignable, no es cuantificable, es efectivamente, como dice acá Martí, siguiendo a Deleuze y Guattari, un potencial creativo, un potencial de actualización de esa potencia. Una capacidad de devenir algo que no somos. No es tanto cuantitativo como cualitativo, como la posibilidad de transformarnos en el contacto mutuo, en el contacto y en la multiplicación de prácticas eróticas, sexoafectivas distintas. ¿Se entiende? O sea, no es tanto algo que sea asignable a un número cuantificable, sino más bien una cualidad de transformarnos. Esta es un poco la idea. Y además hay algo muy interesante que dicen Deleuze y Guattari, que es, bueno, que a veces la noción de minoría y mayoría no tiene que ver tampoco con el número en este sentido, porque, por ejemplo, ellos dan el caso de Sudáfrica. En Sudáfrica, por supuesto que los negros eran mayoría, una gran mayoría, el 80%, 90%, totalmente abrumadora. Sin embargo, a pesar de ser mayoría desde el punto de vista del número, eran minoría desde el punto de vista del poder, no tenían poder, porque había un apartheid, digamos, ¿no? Entonces, quienes tenían el poder y quienes en ese sentido eran mayoría porque tenían más fuerza, eran aquellos que eran menos desde el punto de vista del número, que eran los blancos, que eran, no sé, un 10%, un 15%. ¿Se entiende? Entonces, a veces pensar a partir de, digamos, del número, de la cuantificación, tampoco es muy útil, porque la dinámica de la mayoría y minoría no tiene que ver exactamente con la cantidad de individuos que aparentemente o que supuestamente forman parte de ese grupo. Porque pueden ser muchísimos, pueden ser más en número y sin embargo no tener poder. Y si no tenés poder, no sos una mayoría. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Esta es la idea. Por eso se habla en términos del devenir minoritario. Y esto nos va a interesar para verlo a partir de Deleuze y Guattari. Les leo el último pasaje acá de Martí, en la página 261. Dice, lo neutro, dice, aparece entonces como una experiencia singular y extrema de la castración. No, claro está, de la castración como el fantasma salvaje que asedia al sujeto romántico desde Chateaubriand, Rimbaud o al místico cristiano de los primeros siglos, sino en la elaboración conceptual moderna que le aplica al sujeto humano como sujeto de deseo. Todo esto un poco ya apareció claramente cuando hablamos de SZ, de Barthes, de Zambinella, el castrado. Pero claramente hay algo que es muy interesante, por lo menos que a mí me hace pensar, digamos, que todas estas figuras de lo neutro, como figuras anticipadoras de lo queer, sí, son figuras que uno podría llamar, con Foucault, que utiliza esta expresión, desgenitalizadas. Es decir, hay en algún sentido una forma de pensar la sexualidad por fuera de la genitalidad. Por eso la castración es pariente, ¿no? Porque precisamente lo que se deja de lado es la genitalidad, ¿no? Son figuras donde se piensa la sexualidad más allá de la genitalidad, independientemente de que haya o no genitales. Digo, la práctica es independiente de la genitalidad. O sea, se quita del centro la genitalización. Esto es interesante. Y esto es interesante también porque, claro, Butler va a tratar de repensar el género en su choque y en su tensión con lo anatómico-biológico. ¿En qué medida hay un condicionamiento, una determinación de lo biológico anatómico, por ende de lo genital, en la construcción genérica? ¿Se entiende? Esto es lo que dijimos ya creo que en la primera clase lo dijimos, ¿no? No es que el sexo, y por sexo entendemos biológico, anatómico, genital, determina el género, sino más bien para Butler va a ser lo contrario, va a ser el género, que es producto de una práctica, de una performance, de una performatividad, de una repetición estilizada de actos, lo que determina el sexo. Entonces ahí, si el género determina el sexo, es irrelevante el tipo de genitalidad que se tiene. ¿Se entiende? ¿No? Es irrelevante. Es como si no existiera. Esta es un poco la idea.
Entonces vean lo que dice acá. Es perturbador advertir en Deleuze, por ejemplo, la promoción intensa de esa experimentación tan singular del cuerpo con Sacher-Masoch en un primer momento, en el texto de Sacher-Masoch, luego lógica del sentido e incluso con el cuerpo sin órganos, que es otra figura que vamos a ver ahora, en el Antiedipo, que también es lo mismo, cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos puede ser leído como un cuerpo anarquizado, un cuerpo desjerarquizado, pero también, a ver, obviamente que el sin órganos no es literal, los cuerpos tienen órganos, pero es un cuerpo no organizado y no jerarquizado, que todos los órganos están en pie de igualdad, el corazón y el ano, órganos despreciados, órganos bastardeados, órganos ocultos, órganos que se tratan de no mostrar, por ejemplo, como el ano, en el Antiedipo van a ser colocados en un primer lugar. Entonces un cuerpo sin órganos es un cuerpo organizado de otra manera. Pero también podemos entenderlo como un cuerpo desgenitalizado, por ejemplo. Entonces, seguimos. Del Antiedipo en Barthes principalmente en SZ, cuyo héroe es precisamente un castrado, que ya vimos, y en Derrida, como lo hemos visto, en relación con Clamor, Glas, que es otro texto de Derrida, con la salvedad de que el surgimiento específico del sujeto femenino no llevará a consagrarle un capítulo en particular. Esto lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos este texto de Derrida maravilloso que es la diseminación, donde Derrida va a jugar con esta tensión de lo binario a partir de figuras de la feminidad. Pero acá vamos a centrarnos en Deleuze. Entonces, bueno, esto si quieren leerlo en detalle, de la página más o menos 255 a la página 261, 262 y demás. Vamos ahora al Antiedipo. Vamos a leer el material de lectura del Antiedipo. Y después leeremos algunos fragmentos. Bueno, algo del Antiedipo ya recién les conté, pero vamos a decirlo de manera un poco más sistemática. ¿Cuál es la hipótesis que vertebra este texto de 1972? ¿Cuál es la hipótesis del Antiedipo? Es la siguiente. La economía política y la realidad libidinal están unidas. Es decir, no podemos separar la economía, la política y la realidad social del deseo, para decirlo en términos más claros. Por tanto, podemos hablar en términos de economía libidinal, ¿no? Que es una expresión que utilizaban Deleuze, Guattari, también Lyotard, otros autores. El Antiedipo impugna la división marxista entre infra y superestructura e ideología al mismo tiempo, que sostiene que criticar la centralidad del complejo de Edipo en el psicoanálisis lleva necesariamente a una crítica al capitalismo. Es decir, obviamente para Deleuze y Guattari, esta lectura edipizante, centralizada en la cuestión interior, familiarista, privatizante del deseo, que tiene el psicoanálisis que hizo de Edipo su eje conceptual, va de suyo también con una estructura capitalista. O sea, no es casual que esta lectura privatizadora del deseo se haya dado o haya surgido, digamos, en la época freudiana, a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en la Europa, en Centro Europa, en Viena, en una sociedad puritana, digamos. Trata de situar históricamente en qué momento surge el psicoanálisis, los autores. Entonces, por tanto, criticar la edipización del psicoanálisis que ha sido hegemónica, por añadidura, también implica criticar el capitalismo, por lo menos el capitalismo de aquel momento que le dio origen. Yo no me voy a extender, por supuesto, en esta crítica, porque acá vamos a centrarnos en otro tema, pero esto es fundamental. Entonces, en función de esto hay dos grandes tesis que defienden Deleuze y Guattari en el libro. Primero, que el deseo es producción, el deseo es productivo, ¿no? Y la segunda es que el familiarismo implica una dinámica represiva del deseo al privatizarlo y desvincularlo de lo social, ¿no? O sea, el deseo no es carencia, el deseo no es falta, el deseo es aquel lugar donde todo sobra. El deseo es un proceso que está inserto en lo social, es un proceso de devenir, que excede largamente lo familiar, lo privado, y que no podemos pensar ningún tipo de relación social, económica, política, histórica, sin pensar el problema del deseo. Esta es la idea. Por tanto, el familiarismo privilegiado por el psicoanálisis de alguna manera lo privatizó, ¿no? Lo desvinculó de lo social
Y también primó una lectura represiva del deseo, mientras que la lectura que van a tener del Deleuze y Guattari es una lectura productiva del deseo. Consecuentemente, la noción de esquizofrenia será repuesta por los autores en un sentido afirmativo, pero no como una enfermedad psiquiátrica. En términos clínicos, este en rigor interrumpe el proceso abierto de producción de Ciante, digamos, ¿no? No es que, por supuesto, Deleuze y Guattari elogien, como ya dije, la esquizofrenia en un sentido clínico, porque esta en un sentido estricto interrumpe el proceso de creación productivo del deseo. Es un corte. Ellos más bien hablan de la figura del esquizo, digamos, ¿no? Sino como un proceso de flujos de Ciante cercano a la experiencia estética y literaria que ellos plantean a partir de algunos autores como Artaud, obviamente, o como Schreber. Entonces, ellos van a tomar la figura de la esquizofrenia, o específicamente el esquizo, como esto, como una suerte de protagonista, personaje conceptual, que da cuenta de este proceso de flujos deseantes, de este proceso de devenir del deseo productivo, opuesto al deseo de la falta, al deseo edipizante del psicoanálisis. La producción deseante entonces para Deleuze y Guattari no parte de la falta o la carencia, como en la teoría platónica y en la teoría psicoanalítica. Tal vez sea un buen momento para explicar, tipo nota a pie, acá hablo de teoría platónica y como me quedó pendiente lo del andrógino, se los desarrollo porque tiene que ver con esto. Y ahora volvemos. ¿Por qué digo que la teoría platónica tiene que ver con la falta o la carencia? Bueno, porque todo esto parte del banquete de Platón, un diálogo extraordinario que recomiendo que lo lean, es un diálogo muy breve, en el cual lo que se narra básicamente es eso, es un banquete donde está Sócrates con sus discípulos y cada uno va explicando una teoría respecto del amor. Dentro de ese marco, en ese diálogo, hay una proposición, hay una propuesta respecto digamos, del amor que la plantea Aristófanes. Alcibíades también es parte de, por supuesto, el banquete. Alcibíades y Sócrates coquetean todo el tiempo, un poco poniendo en escena esta tensión que implicaría el amor, esta atracción, admiración, que es un poco la filía griega que implica el amor. Y acá quiero centrarme en esto. Bueno, dentro de estas teorías que se van planteando y que Sócrates, como siempre hace en los diálogos, va horadando en su método de la mayéutica, digamos, una es la teoría del andrógino. El andrógino, ¿qué era? Bueno, es un personaje mítico que se dice que era esférico, por eso yo lo vinculaba como un huevo, era esférico, contenía por tanto los dos sexos en su corporalidad. Ahora, este personaje fue un personaje que ganó poder, fue un personaje que era considerado amenazante para los dioses griegos, por tanto Zeus lo que va a hacer es cortarlo a la mitad para hacerle perder poder. Entonces, como este personaje era peligroso, por lo menos para ciertas observaciones de los dioses del Olimpo, va a ser cortado. Y eso implica que el andrógino, que era parte mujer y parte hombre, aunque también se aclara que había andróginos, no es que el andrógino implique necesariamente un vínculo heterosexual, también había andróginos que eran hombres, que eran dos lados hombres en este sentido. Entonces, pero bueno, eso hay que investigarlo un poco más. Pero acá nos interesa no tanto si son dos mujeres, si es un lado femenino y un lado masculino, o dos lados masculinos. Lo que nos importa es que eran dos lados. Esto me importa. Más allá de la caracterización. Que eran dos lados. Entonces, la idea de que, a ver, ¿cuál es el problema acá? Bueno, supuestamente hay una concepción mitológica, por supuesto, del ser humano que originariamente estaba constituido por otra mitad, más allá de que esa mitad sea femenina o masculina. Otra mitad. Esa mitad se perdió. Por tanto, me falta. Por tanto, hay una carencia. ¿Se entiende ahora? Entonces, la idea del deseo como una carencia tiene que ver en última instancia con el mito del andrógino. ¿Por qué? Porque precisamente como Zeus cortó en la mitad a los andróginos, el amor sería un poco una consecuencia, desde el punto de vista mitológico, de aquella búsqueda de mi otra mitad. De ahí vienen todas las metáforas estéticas, literarias, cinematográficas, de mi otra mitad, del príncipe azul que me completa, de la media naranja,
¿no? O sea, bueno, todo este tipo de metáforas de alguna manera están reponiendo el mito del andrógino, la idea de que el amor es eso, es buscar que hay una persona en el mundo que está destinada a mí, porque originariamente estábamos unidos, porque éramos uno, un andrógino. ¿Mm? Esto es un poco la idea. Pero en el fondo lo que ese tipo de teoría, que es la teoría romántica también, ¿no? En el fondo lo que esa teoría oculta es eso, de que, bueno, como ahora somos individuos separados, somos incompletos. Es muy problemática si ustedes se ponen a pensar, porque es la idea de que uno está incompleto y necesariamente está completo si está con otro. O sea, la posibilidad de la soledad feliz es imposible, es inviable. Bueno, esto es un problema, digamos, ¿no? Porque hay una suerte de imperativo, una suerte de forzamiento a estar en pareja. Y la neurosis sería un poco una consecuencia también de esta imposición, porque en tanto y en cuanto no podemos encontrar esa mitad, sufrimos. ¿Ven toda la cantidad de problemas que tiene esta teoría del andrógino? Bueno, en definitiva, es una teoría que parte o que configura la noción del deseo como carencia o como falta y entroniza al neurótico como protagonista. Bueno, contra esto atacan Deleuze y Guattari, porque esto todavía se sigue manteniendo, según ellos, en la perspectiva psicoanalítica. Entonces, el deseo para ellos es productivo, no carencia. Y para explicar un poco más, dice, el deseo es un proceso productivo de corte y flujo, descripción y consumo a partir de tres síntesis que más adelante veremos en detalle, que ahora vamos a ver en detalle, esto me quedó de otra clase seguramente, que son las siguientes, ¿no? La síntesis conectiva de producción, la síntesis disyuntiva de registro y la síntesis conjuntiva de consumo. Son tres nombres que le dan Deleuze y Guattari a esta triple síntesis que constituye la realidad del deseo. Del flujo de la leche materna, del seno a la boca del bebé, se produce nuestra subjetivación corporal. Ellos van a partir para explicar un poco la dinámica del deseo, esta dinámica de corte y flujo, ¿de dónde? Corte y flujo de qué? Bueno, flujo de la leche del seno materno y corte de la leche del seno materno. O sea, esta dinámica de constitución del deseo tiene que ver desde la lactancia, o parte de la lactancia, ¿no? El deseo tiene que ver con un flujo, con un movimiento, pero también con un momento de corte de ese movimiento. O sea, estamos constituidos por movimientos de conexión y de conexión literal, porque el bebé está conectado a la teta de la madre mediante un flujo. Ahora, esa conexión que se da mediante un flujo después se corta porque no está siempre tomando leche, ¿se entiende? O sea, un poco esta es la dinámica. La producción deseante, a partir de esta dinámica de corte y flujo de la lactancia, entonces, sin embargo, no se genera por fuera de la producción social, ambas están ligadas. O sea, la teoría que tienen Deleuze y Guattari es que, obviamente, el caso de lactancia tiene que ver con la madre, pero esta dinámica de corte y flujo no se restringe solamente a la lactancia. Toda la realidad social está constituida por esta dinámica de corte y flujo. En la realidad, todo se mueve, todo fluye y también todo se cristaliza, todo se detiene, ¿no? Por eso todo el tiempo hablan de Deleuze y Guattari en el Antiedipo de desterritorialización, el deseo se desterritorializa, o sea, se mueve, fluye, y también se reterritorializa, es decir, también se sitúa, también se fija, también se cristaliza, se corta, ¿se entiende? Desterritorializar, flujo, territorializar, corte. Todo eso nos constituye. También ellos van a hablar de líneas moleculares y molares, ¿no? Las líneas moleculares son las que son afines al movimiento, al flujo, a la desterritorialización, mientras que las molares son líneas que tienden a fijar límites, por tanto a detenerse, por tanto a cortar, recortar, ¿se entiende? Entonces, toda la dinámica del deseo hay que verla en este sentido, como movimiento, como flujo y como corte. Obviamente la filosofía de Deleuze busca propiciar el movimiento, el flujo, porque para Deleuze las sociedades en todo caso más libres son aquellas sociedades menos territorializadas, porque la territorialización implica una fijación, implica una reacción, digamos, ¿no? Esto es genial, pero no puedo desarrollarlo ahora porque quiero que nos centremos en la sexualidad. Entonces, el Antiedipo desarrolla particularmente en su primer capítulo una teoría de las superficies, igual que lógica del sentido, con la figura del huevo, pero
a partir de otras figuras como el esquizo y el cuerpo sin órganos, donde los cuerpos son protagonistas. Nuestros cuerpos, en tanto máquinas deseantes, también son máquinas gregarias, o en términos de Deleuze y Guattari, lo molecular se encuentra unido a lo molar. Es decir, no podemos separar lo molecular de lo molar, los cuerpos son máquinas gregarias, máquinas sociales, porque el deseo está inserto en lo social. El cuerpo, en tanto máquina deseante, que funciona como un sistema de corte y flujo, es para Deleuze y Guattari un cuerpo sin órganos, ¿no? Esta expresión cuerpo sin órganos ellos la toman de Artaud. O sea, el cuerpo que está inserto en lo social es un cuerpo sin órganos. Un cuerpo sin órganos ellos lo definen como un cuerpo liso, opuesto a lo estratificado. Lo estratificado es lo social, lo gregario, lo limitado, lo cortado, lo molar, lo sedentario. Mientras que un cuerpo sin órganos es lo opuesto, es un cuerpo más bien que está atravesado por el flujo, por la fuga. Es un cuerpo desjerarquizado en el cual no hay órganos privilegiados, por ejemplo el corazón o el cerebro privilegiado frente a otro tipo de sectores corporales ocultos como el ano. No. El cuerpo sin órganos es una lectura, es una posibilidad de pensar la figura de lo neutro, es decir, un cuerpo que resiste lo binario también, y una anticipación de lo queer, un poco como decíamos con Martí, ¿no? Es una figura que nos permite pensar a partir de esta dinámica lo queer. El cuerpo, en tanto máquina deseante, está además inscripto en formas sociales de producción, socius, de la soberanía y el poder, territorio y capital, que esto lo desarrolla Deleuze y Guattari en los capítulos 3, en el 3 sobre todo, Salvajes, bárbaros, civilizados, donde analiza las formas sociales, despótica bárbara, territorial primitiva, capitalista. Es muy interesante, digamos, ¿no? Obviamente acá no lo voy a mencionar porque nos vamos mucho. Acá nos interesa pensar el cuerpo en esta dimensión. Ya hablamos del cuerpo sin órganos, ya mencionamos al esquizo. Pero quiero que ahondemos un poco más en esta triple síntesis, ¿no?, que yo mencioné. Entonces, las máquinas deseantes que somos son indisociables de las máquinas gregarias, de las máquinas técnicas, sociales, jurídicas, artísticas. La pregunta que se formula en Deleuze y Guattari es la siguiente: ¿cómo hacer del socius un espacio de maniobra revolucionaria? ¿Cómo crear un socius dotado de mayor coeficiente de afinidad con la producción deseante al del capitalismo, que permite una mayor y más amplia fluidez? Allí es donde será necesario leer la historia universal como el juego entre dos límites: el límite relativo a esa producción deseante que impone el capitalismo y el límite absoluto que determina la esquizofrenia. Bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo social que no vamos a ver ahora. Pero es importante saberlo igual también, digamos, ¿no? O sea, en el fondo lo que hay en la teoría del antiedipo es una teoría social también y política. En el sentido de que lo que buscan es, bueno, diseñar una sociedad más libre, más anarquizante, por tanto, cómo crear un socius más afín a el flujo, a la fuga, que para Deleuze y Guattari tienen que ver con la libertad. Pero vamos a ver ahora entonces, según Deleuze y Guattari, la realidad del deseo está construida por tres síntesis del inconsciente que pueden dar cuenta de un uso ilegítimo del mismo, es decir, trascendente y representativo, o bien de un uso legítimo, vale decir, inmanente, que permite visualizar las tres síntesis no transformadas ni desfiguradas por la represión general del imperialismo de Edipo. O sea, lo que dicen Deleuze y Guattari es: hay una forma legítima y una forma ilegítima para entender el deseo, o el proceso del deseo de estas triples síntesis. El uso ilegítimo, sé que es un lenguaje raro, pero es el que usan ellos. El uso ilegítimo tiene que ver con un uso trascendente, o sea, con pensar el deseo en un sentido edípico. Y el uso legítimo tiene que ver con pensar el deseo en un sentido legítimo. Ilegítimo, Edipo; legítimo, antiedípico. Esta es la idea. En otras palabras, el interrogante que buscan responder los autores es el siguiente: ¿de qué manera, a través de qué procesos el psicoanálisis viene a deformar, porque esta es la teoría, el psicoanálisis, por tanto la lectura de la carencia o carente del deseo, deforma la producción deseante por medio de la edipización? O sea, según el punto de vista de Deleuze y Guattari, hay una deformación, hay una distorsión del funcionamiento del deseo, producto de esta mirada psicoanalítica ilegítima,
trascendente, edipizante del deseo, que privilegia la capa expresiva, la representación del deseo, en lugar de centrarse en la capa productiva, en lo que el deseo construye, independientemente de cómo lo representamos. Entonces, de acuerdo a los autores, la producción deseante, que recuerden además es social, se articula en 3 tipos de síntesis sobre las cuales opera esta represión edipizante. O sea, la lectura edipizante reprime la productividad del deseo. El deseo es productivo, pero es reprimido por esta lectura edipizante que Deleuze quiere evitar. Entonces, la primera síntesis es la síntesis conectiva de producción. Es decir, el deseo opera por 3, el deseo, que es un devenir, que es un proceso productivo, opera por 3 síntesis. La primera es la conectiva la síntesis conectiva de producción. Los nombres son extraños. No se centren tanto en eso. Me importa que se centren en lo que ellos dicen. Dice, aquí los autores se refieren a la teoría proustiana de la homosexualidad que Deleuze ya había desarrollado en Proust y los signos, en 1964, para distinguir entre un uso global y específico y legítimo de un uso parcial y no específico legítimo de esta síntesis. El uso, voy a leerlo todo, por ahí es complicado, pero lo voy a leer todo y vamos a explicarlo. Así que paciencia. El uso ilegítimo consiste en extrapolar la serie de objetos parciales separables de los cuales se derivan las personas globales por asignación de carencia. Es decir, X se define como hombre o mujer porque tiene o no tiene Y. De esta manera se impone la disyunción de los sexos en un sentido exclusivo y se constituyen series específicas que nunca se tocan. Por ejemplo, eres hombre o mujer, pero nunca ambos al mismo tiempo. Por el contrario, el uso legítimo, que es el que nos interesa, da cuenta de una transexualidad de origen, que según Deleuze está en Proust, vale decir, lo masculino y lo femenino conviven en el mismo cuerpo de manera parcial, porque no se comunican, no hay hibridación. No es que no hay una hibridación, por tanto conviven de manera parcial y no específica. Es decir, no hay identidad homosexual específica que conecte globalmente a todos los homosexuales, sino por el contrario, todos estamos constituidos por un deseo transexual o polisexual que permite que relacionemos nuestra feminidad con lo femenino de una mujer o de un hombre y nuestra masculinidad con lo masculino de un hombre o de una mujer. ¿Ven que esto es prácticamente de avanzada respecto de la teoría queer? O sea, esto lo dicen en 1972. Están hablando de transexualidad de origen. Esto tiene mucho que ver con la teoría queer, ¿no? Es muy evidente, me parece a mí. Ahora, se los explico con otros términos, después lo pueden leer con detalle. La primera síntesis entonces tiene 2 posibilidades, una legítima y ilegítima, como todas. La ilegítima tiene que ver con la lectura edipizante, por tanto binaria, por tanto trascendente, por tanto es la que ellos quieren descartar. Esta primera, que es ilegítima, lo que va a plantear es que dice eres hombre o eres mujer y punto, una lectura binaria, o sos hombre o sos mujer, punto. Y además esto ellos lo asocian con esta visión global y específica. Lo que ellos van a decir es, en todo caso sí, hay homosexuales, pero esos homosexuales son globales y específicos, es decir, son individuos particulares que se conectan con otros individuos particulares o específicos globalmente. Mientras que esta es la posición que ellos van a repudiar, la lectura ilegítima. Mientras que la lectura legítima, no, es una lectura que ellos llaman parcial y no específica. No específica, ¿por qué? Porque van a decir, no hay individuos homosexuales. Todos somos homosexuales, todos somos homosexuales y heterosexuales, todos somos transexuados de origen, todos tenemos, y acá viene el otro elemento, una parcialidad de nuestra feminidad o nuestra masculinidad, todos somos parcialmente masculinos o parcialmente femeninos, no hay una identidad. Esto es muy queer, porque en definitiva lo que la teoría queer va a atacar es el concepto precisamente de identidad cerrada. No hay una identidad binaria. Todos somos, de alguna manera, transexuados de origen. ¿Se entiende? O sea, todos tenemos un uso parcial, así lo llama Deleuze y Guattari, una parcialidad femenina o una parcialidad masculina, que no se hibridan, sino que se conectan con la feminidad de otros y de otras, o con la masculinidad. ¿Se entiende? Esta es la idea, esta es la visión legítima. En definitiva, todos somos transexuados de origen.
Esta es la síntesis conectiva, nos conectamos de producción. La segunda es la disyuntiva de registro. También hago lo mismo, la leo toda entera. Dice, aquí los autores plantean que el uso ilegítimo y limitativo de esta síntesis niega los términos disyuntivos a través de toda distancia. En el caso esquizofrénico del jurista alemán Daniel Paul Schreber, vemos que el sujeto se asume como hombre y mujer. Este es un caso muy célebre, Schreber, que se asumía que escribía como hombre y mujer, sin limitar uno por el otro ni excluir uno por el otro, pero ocupando estas dos posiciones. Es decir, el uso legítimo e inclusivo de esta síntesis implica la concepción de un sujeto transposicional, ¿vale? Es decir, el sujeto es esta distancia que lo transforma en mujer o en hombre. El uso ilegítimo, por su parte, dipisa, es decir, interioriza, explica e inscribe la síntesis disyuntiva al triángulo familiar de mamá-papá, y no lo abre de modo ilimitado a la producción social, de este modo obstaculiza lo esquizoide. Para explicarlo en otros términos, el uso ilegítimo sería aquel uso que, toma estas dos posiciones del escritor, de Schreber, o cualquier tipo de vocalización o de autopercepción, por así decirla, en un sentido binario. O sea, sos hombre o sos mujer. Mientras que para Deleuze y Guattari el uso legítimo tiene que ver con el entre. O sea, lo que no importa es qué posición se ocupa, si la posición de hombre o de mujer, sino el entre. ¿Ven cómo dice acá? No, el uso legítimo inclusivo de esta síntesis implica la concepción de un sujeto transposicional. El sujeto es esta distancia, subrayo la palabra distancia, que lo transforma en mujer o en hombre. O sea, lo que no importa es tanto el resultado, si termino siendo mujer o hombre, sino la distancia, el entre, el espacio en blanco, lo neutro, que me permite articular un lado como otro. ¿Se entiende? O sea, puedo ser uno o puedo ser la otra. Y puedo serlo porque hay un espacio neutro, porque hay un espacio en blanco, porque hay una distancia. Por eso le llama síntesis disyuntiva. La disyunción es o, A o B. Lo que nos interesa es el o, que articula esa disyunción. Mientras que el uso ilegítimo, por su parte, como dice acá, interioriza, inscribe la síntesis disyuntiva al triángulo familiar. Es decir, bueno, está bien, sos hombre o sos mujer, pero el o no me importa que sos hombre, listo, sos mujer, listo. O sea, hay una lectura binaria que, digamos, que está subsumiendo precisamente esta disyunción, pero a partir de un par. No importa el o, importa el resultado, hombre o mujer, mientras que en el uso legítimo importa la disyunción, el o, que es lo que me permite mi transexuación o ser transexual, en el sentido de que permito que puedo permitirme ir de un lado o al otro. Y la tercera, y con esta cerramos el material, dice, es la síntesis conjuntiva de consumo. Dice, la leo toda y explicamos, dice, en esta síntesis nos encontramos en el ámbito de los sentimientos y afectos experimentados por un sujeto, dando cuenta que el mismo no es más que la experiencia de determinados afectos. Estos afectos reenvían al cuerpo sin órganos como vida pura o fuerza vital, y hace de este un campo puramente intensivo. El viaje esquizo da cuenta de esta intensidad que contiene desplazamientos o devenires coexistentes. Para Deleuze y Guattari, sentir de otro modo es devenir otro. Vale decir, si se modifica nuestra afectividad, también se transforma nuestra identidad. Vale decir, si yo siento, yo percibo de manera distinta, soy otro. Deleuze y Guattari no creen en la identidad cerrada y parten de la figura de Hume, ¿no? Del filósofo empirista David Hume. Hume creía que la identidad era un haz de percepciones. Entonces, uno era un tipo de identidad en tanto y en cuanto la percepción que yo tenía del mundo se mantenía consistente. Cuando esa percepción cambiaba, mi identidad cambiaba. Entonces, mi capacidad de sentir transforma mi identidad. Por tanto, hay un uso legítimo y nomádico de esta síntesis de consumo que se opone a un uso ilegítimo y segregativo. ¿Cuál es el uso legítimo? Bueno, permite devenir en diferentes estados e intensidades transitorias que se transforman unos en otros. El segundo, el legítimo, edipiza este proceso al establecer relaciones bionívocas entre agentes históricos y sociales que están presentes en el uso legítimo y los elementos de la familia de modo exclusivo.
Por ejemplo, el padre o la madre adquieren los atributos de los agentes colectivos y desnaturalizan el proceso nomádico y legítimo de las máquinas deseantes. Para Deleuze y Guattari, el niño inviste el conjunto del campo social, los padres tienen un rol, pero solo se limitan a inducir, incitar o estimular, y no pueden ser considerados los organizadores absolutos del delirio de su hijo. A ver, vamos a explicarlo con otros términos. Esta síntesis, que se llama conjuntiva de consumo, tiene que ver sobre todo con la constitución de la identidad. La identidad, como dijimos, no existe, la identidad es un haz de percepciones. Por tanto, la experiencia, como decimos acá, el sujeto está dando cuenta de que él mismo, el sujeto, es la experiencia de determinados afectos, ¿no? O sea, uno es lo que va experimentando, es un jargondif, es un gerundio, ¿no? Uno va experimentando, uno va caminando, uno va escribiendo, uno va haciendo, ¿no? La existencia tiene que ver con un proceso, todo el tiempo. Ahora, este proceso de la existencia, que es un proceso que tiene que ver con la experiencia, admite dos tipos de uso. Uno legítimo, trascendente, edípico, y un uso legítimo, a veces parece un trabalenguas esto, pero no lo es. Un uso legítimo, que es un uso no edípico, y un uso ilegítimo, que es un uso edípico. El primero tiene que ver con esto. Se los leo y lo explico en detalle. Dice: el primero permite devenir en diferentes estados e intensidades transitorias que se transforman unos en otros. Es decir, el primero es dar cuenta de que la subjetividad, de que la identidad es transitoria. Porque en tanto y en cuanto uno va pasando por devenires, por sentires, uno va sintiendo de diferente manera, uno va siendo de diferente manera. Entonces, no puedo pensarme en términos binarios, hombre-mujer, sino que me pienso en función de lo que estoy experimentando. Hombre, mujer o lo que sea, o no binario. ¿Se entiende? Este es el uso legítimo. En tanto y en cuanto la experiencia me constituye, no puedo pensarme de manera binaria. ¿Se dan cuenta que igual, más allá de esta clasificación de triple síntesis, tienen algo en común? Lo que tienen en común es que las tres, en su uso legítimo, dan cuenta de cierta transexualidad de origen. Se dan cuenta, ¿no? De cierto elemento no binario. Mientras que el uso ilegítimo es el uso edípico, es el uso binario. Esto es lo interesante. Más allá de la especificidad de cada una, y de que por ahí el lenguaje es un poquito difícil, lo que tienen en común es que esta triple síntesis, en su sentido legítimo, antiedípico, es una suerte de, no sé cómo llamarlo, como una suerte de lectura transexuada del deseo. No binaria, no identitaria. Claramente que hay un vínculo con lo queer de manera muy directa, muy anticipatoria. Y me quedaba entonces el uso ilegítimo, por el contrario, al revés, quiere establecer relaciones biunívocas, relaciones binarias, e incluso otorgarle al padre o a la madre atributos de agentes colectivos. Por ejemplo, la asociación entre padre y Estado. Por ejemplo. Entonces, esto es lo que me interesa. Más allá de la especificidad, lo que quiero que les queden de la triple síntesis es elemento transexuado. Elemento transexuado. Igual lean en detalle el material, lo tienen ahí para bajar y para leer, léanlo. Y van a ver que no es tan complicado. Lo que pasa es que a veces es cierto, Deleuze y Guattari tienen un léxico difícil. Bueno, quisiera dedicar aunque sea 5 o 10 minutos más a leer los pasajes del antidipo que tengo marcados, que son los siguientes. Por ejemplo, en la página 27, vean lo que dice acá. Aparece la figura de lo neutro, aparece la figura del huevo. Página 27, dice: no es que las propias intensidades estén en oposición unas con otras y se equilibren alrededor de un estado neutro. Por el contrario, todas son positivas a partir de la intensidad cero, que designa un cuerpo lleno sin órganos. El cuerpo sin órganos, dicen los autores, es un huevo. Está atravesado por ejes y umbrales, latitudes, longitudes geodésicas, está atravesado por gradientes que señalan los devenires y los cambios del que en él se desarrolla. Acá nada es representativo. Todo es vida y vivido.
La emoción vivida de los senos no se parece a los senos, no los representa. Del mismo modo que una zona predestinada en el huevo no se parece al órgano que de allí va a surgir. O sea, el huevo es una figura de la potencia, el huevo es vida en potencia, pero no está actualizada, por tanto no está binarizada, no está limitada, no está recortada. Esto le interesa también a Deleuze del huevo. Bueno, el cuerpo sin órganos es un huevo. Es un huevo porque también es eso, es un cuerpo todavía no representable, es un cuerpo todavía no binarizable. Esto es lo interesante, ¿no? Pero como ven, son figuras familiares, todas de alguna... A ver, son diferentes figuras retóricas, imágenes, que remiten a lo mismo, digamos, ¿no? A una resistencia a lo binario. Este es el punto. Vean, por ejemplo, en la página... Bueno, en la página 75 tiene que ver un poco con esta instancia que recién decíamos de cierta transexualidad o bisexualidad de origen, ¿no? Hablando de lo molecular. Acá, en la página 75 habla de Proust. Directamente se los dejo para que lo lean. La página habla de lo molar, lo molecular. Dice, cada uno es bisexuado, cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados, incomunicados. Esto lo decíamos recién respecto de la síntesis, ¿no? Cuando hablábamos de la triple síntesis, esta idea del uso parcial y no específico es el uso legítimo. Cuando lo decíamos, esto lo decíamos respecto de la síntesis conectiva de producción, este uso parcial y no específico, legítimo de esta síntesis es el que da cuenta de esta bisexualidad de origen o transexualidad de origen, ¿no? Acá lo que importa es eso, lo que importa es la conexión de un lado femenino o de un lado masculino con el lado, la parcialidad femenina o masculina de otro, u otra, u otre. Bueno, en la página 80 aparece esta noción, vean acá, dice, en verdad el problema no concierne los estadios predípicos que todavía tendrían a Edipo como eje, sino la existencia y la naturaleza de una sexualidad anedípica. De una heterosexualidad y una homosexualidad anedípicas. La transexualidad no deja nacer ninguna oposición cualitativa entre una heterosexualidad y una homosexualidad locales y no específicas, ¿no? Acá habla ya de transexualidad, ¿no? Cosa que repite de nuevo en la página 83. Dice, no es simplemente bisexuado ni intersexuado, sino transexuado. O sea, vean ustedes, ¿no? Hoy no, ya hace unos cuantos años, ¿no? O sea, la cuestión de lo trans es fundamental, teóricamente, ni hablar en términos de derechos y demás, pero ustedes sean conscientes de que este es un texto de 1972, donde donde la homosexualidad estaba incluso criminalizada en la mayoría de los países, la práctica, ni hablar de la transexualidad, que era una patología, era considerada una patología. Y acá están hablando de transexuado, ¿no? Dice, está trans vivo muerto, es un trans padre-hijo, no identifica dos contrarios, o sea, en definitiva lo que logra con esta transexuación es evitar la remisión binaria. En la página 97, vean lo que dice acá, habla del huevo. Dice, el huevo esquizofrénico es como el huevo biológico, posee una historia semejante y su conocimiento choca con las mismas dificultades, con las mismas ilusiones. En primer lugar, se creyó en el desarrollo y la diferenciación del huevo que verdaderos organizadores determinaban el destino de las partes, ¿no? Bueno, el huevo esquizofrénico, el esquizo, de alguna manera es el huevo biológico. O sea, huevo, esquizo, cuerpo sin órganos, estas tres nociones deleuzianas están en relación. Remiten conceptualmente a la misma idea. Esto es lo que me importa. Son tres términos distintos que conceptualmente remiten a la misma idea. La resistencia a lo binario, la resistencia a la actualización que corta, que evita el flujo. En la página 337 dice, el cuerpo sin órganos es la materia que siempre llena el espacio a tal o cual grado de intensidad, y los objetos parciales son esos grados, esas partes intensivas que producen lo real,
en el espacio a partir de la materia como intensidad. 0. 0 también es un número al cual apela, porque 0 también es el vacío, es lo neutro. El cuerpo sin órganos es la sustancia inmanente en el sentido más espinosista de la palabra. Y los objetos parciales son como atributos últimos, que le pertenecen precisamente en tanto que son realmente distintos y no pueden en este concepto excluirse u oponerse. Y lo último que tengo marcado, y con esto ya vamos cerrando la clase, dice, acá está hablando de Maurice Blanchot. Esto me interesa porque nos va a llevar a la primera clase. Dice, entonces la muerte llega efectivamente. Blanchot distingue claramente este carácter doble, estos dos aspectos irreductibles de la muerte. Uno bajo el cual el sujeto aparente no cesa de vivir y de viajar como c'est, on, en francés, on, ¿no? El c'est, que es impersonal, uno. No se cesa y no se acaba de morir. Y el otro bajo el cual este mismo sujeto, fijado como yo, muere efectivamente, es decir, cesa por fin de morir, pues acaba por morir. En la realidad de un último instante que lo fija así como yo, aunque deshaciendo la intensidad, llevándola al cero que la envuelve. Siempre ir del modelo a la esquizofrenia, ir del modelo a la experiencia y volver del modelo a la experiencia, eso es esquizofrenizar la muerte. El ejercicio de las máquinas deseantes, las máquinas dicen esto y nos lo hacen vivir, sentir más profundo que el delirio y más lejos que la alucinación, si el retorno a la repulsión condicionaría otras atracciones, bueno, etcétera, etcétera. Acá me interesaba solamente marcar esta figura del C, del impersonal, que aparece otra vez en Antidipo, como aparecía en Blanchot. Hay una constante también en esta apelación al impersonal. En definitiva, con esto ya cerramos, son todas figuras de impersonalidad, porque la personalidad implica una subjetivación, y recordemos que lo neutro es la negación de la subjetivación, que tiene su lado, por supuesto, negativo, porque uno, si no es sujeto, es cosa, y puede ser usado, pero tiene su lado en el sentido de resistencia a la subjetivación, que siempre es binaria, o que suele ser binaria. Entonces, estas figuras son figuras de resistencia a la subjetivación binaria. El cuerpo sin órganos, el esquizo, que vimos hoy, de alguna manera se encabalga en este corpus, en este linaje de lo neutro, que nos va a llevar, que ya nos está llevando, a lo queer. Es muy clara esta convergencia. Fin de la clase, 1:07 me parece bien. Tenía marcado ahí algo breve de 1000 mesetas, pero bueno, si puedo lo leo la próxima clase, y si no, se los indico, aunque sea para que lo lean, ¿no? Se los puedo indicar ya, se los indico ya. En la página 277, devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible, hay toda una parte donde habla del devenir mujer, que me parecía que estaba buena, pero bueno. Tal vez la próxima clase con Derrida, que tiene que ver con la feminidad, lo leo, pero ya les anticipo la página. Bueno, cerramos por hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier participación, más que bienvenida, háganlo. Espero que les haya gustado la clase, una clase intensa. Deleuze y Guattari no son sencillos en su léxico, pero espero haber traducido con la suficiente claridad los conceptos. Si no, me dicen y en el foro de la cursada lo solucionamos. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas, y la seguimos en una semana.